Durante los últimos 8 años, las contiendas electorales en el mundo occidental se han caracterizado por el avance progresivo, contundente y sostenido de las expresiones políticas de extrema derecha. Estas han surgido de manera vigorosa luego de la derrota del fascismo y las dictaduras militares de la segunda mitad del siglo XX. Aunque muchos sostienen que la crisis financiera de 2008 y sus repercusiones con la crisis del euro fueron el combustible inicial para señalar y buscar unos responsables por el deterioro de las condiciones de vida de los ciudadanos, en la actualidad se evidencia que este fenómeno social es mucho más profundo por las diferentes esferas que impacta y porque está más enquistado en las entrañas de la sociedad de lo que se creía. La más reciente contienda electoral en la que se evidenció este crecimiento de la extrema derecha fue en las elecciones al Parlamento Europeo. De acuerdo con Stephen Forti, la extrema derecha es la primera fuerza en 6 países: Francia, Italia, Hungría, Austria, Bélgica y Eslovenia, y la segunda en otros 6: Alemania, Polonia, Países Bajos, Rumania, República Checa y Eslovenia. De igual manera, si se unieran todas las facciones ultras, tendrían la segunda bancada de la Eurocámara, representándose en sí con el 25% de los escaños. Estas cifras son preocupantes si se comparan con hace 20 años, pues las derechas radicales superaban algo más del 10% y hace 40 años no llegaban ni al 4%. Con base en este contexto, en este nuevo episodio del Día Mundial, el podcast, abordaremos el fenómeno de la extrema derecha para entender por qué esta se manifiesta con mayor fuerza y tiene una amplia aceptación por ciertos sectores políticos. Buenos días, tardes, noches, dependiendo a la hora que nos esté viendo o nos esté escuchando. Un cordial saludo hoy en nuestro nuevo episodio de Aldea Mundial, el podcast, con un tema de suma importancia en la medida que se está llenando en las palestras públicas y que además es un tema que coge cada vez fuerza en los diferentes escenarios y en los diferentes continentes, que es la extrema derecha. Andrés, ¿cómo estamos? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Un saludo muy cordial y un saludo pues a todas las personas que nos están oyendo a través de este podcast. Muchas gracias por todos los mensajes y sobre todo por los que nos escuchan constantemente. Pues sí, hoy vamos a hablar de un tema que se ha venido tocando y saliendo en diferentes medios de comunicación producto de las elecciones de hace una semana, un poquito más de hace una semana, de las elecciones europeas, donde hay un avance de la extrema derecha. Entonces, para esto vamos a invitar a una persona que es amigo de nosotros y conocedor del tema, y pues tenemos acá a Rodolfo Longo, que es doctor en Sociología de la Universidad degli Studi di Salerno en Italia, máster en Asuntos Internacionales de la Universidad Externada de Colombia e internacionalista de la Universidad Católica de Córdoba, especializado en estos temas de populismo y gobiernos. Entonces, pues nada, Rodolfo, bienvenido a Aldea Mundial, el podcast. ¿Cómo has estado? Muchísimas gracias, Andrés, Manuel, por la invitación, y bueno, acá otra vez contentos y firmes para poder seguir hablando y debatiendo sobre estos fenómenos. Maravilloso, Rodolfo, muchísimas gracias. Antes de empezar, quiero recordarles a todas las personas que nos pueden seguir por nuestras redes sociales, por Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Estamos como Aldea Mundial. Entonces, si le gusta este programa, para que lo recomiende, lo comparta a todos sus amigos, familiares, y también, ¿por qué no?, eche un poquito de semanas para atrás a otros episodios también para estar enterado en la vida internacional. Pues bien, yo creo que es muy importante este asunto de la extrema derecha, y como lo mencionábamos al inicio en este contexto, de acuerdo con Stephen Forti, la extrema derecha en Europa, hablándolo en estas últimas elecciones en Europa, es la primera fuerza política, ¿no?, en 6 países: Francia, Italia, Hungría, Austria, Bélgica y Eslovenia, y es la segunda fuerza política en otros 6 países: Alemania, Polonia, Países Bajos, Rumania, República Checa y Eslovaquia. Y aún así, si se unieran todas las facciones ultraderechas de la bancada Eurocámara, ellos estarían representando en total un 25% de los escaños. Y claro, estas cifras son preocupantes si, como lo decíamos, se comparan con hace 20 años, en donde se superaba algo más del 10% y hace 40 años no llegaba ni al 4%. Y esa situación nos ha llevado a conversar este asunto, Rodolfo y Andrés. Y quisiera empezar con una pregunta para que la vayamos respondiendo aquí entre todos, y es: ¿cuáles consideran que son esos factores que han llevado a que la extrema derecha emerja de nuevo en ese escenario político? Bueno, yo creo que básicamente podemos resumirlo en 3 elementos claros. El primero tiene que ver con una crisis que es amplia, o sea, es institucional, es política y es económica.
Entonces, si las tenemos que desglosar a cada una, por ejemplo, en lo institucional, nos damos cuenta que, digamos, la democracia como institución no logró dar respuesta a los elementos claves y las emergencias que los ciudadanos tienen o tenían, ¿ok? Entonces, básicamente, no se resolvió nunca el problema de la pobreza, por un lado, no se resolvió nunca el tema de la desigualdad, no se resolvió nunca el tema de la violencia. Claro está, tenemos que diferenciarlos en función de los diferentes países o regiones, ¿ok? Hay algunas regiones como Europa que están mucho más cerca de niveles altísimos de igualdad, de seguridad, de, digamos, de bajos niveles de pobreza, pero sin embargo, con las crisis económicas que se fueron dando, por ejemplo, la del 2008 en adelante, vimos cómo la calidad de vida incluso de los europeos disminuyó drásticamente en comparación de lo que tenían antes. ¿Ok? También por otro lado tiene que ver con el sistema, digamos, con la transformación del sistema capitalista a un sistema neoliberal, que digamos que la transformación no se dio solo en la estructura, sino que también se dio en la superestructura, o sea, en lo cultural. Ahora nos damos cuenta cómo digamos, lo individual, ¿entendés? Lo arréglense cada uno por su cuenta, empezó a cobrar una fuerza mucho mayor a la que tenía antes. Y cuando hablamos de antes, digamos, no hay una fecha fija, pero más o menos se está hablando antes de la crisis del 2008, ¿ok? Que fue como el puntapié. Obviamente que después vino una pandemia que agravó mucho más cada uno de los elementos que nosotros tenemos acá. Y el último punto es lo político. Y lo político digamos, tiene que ver un poco y se relaciona con lo anterior también. Entonces, esta falta de respuesta también terminó en tener partidos políticos donde se alternaban en el poder de manera democrática, pero sin brindar grandes soluciones a los problemas que ya existían. ¿Ok? Es una especie de continuidad institucional de una democracia aparente, pero que en términos reales no significaba grandes cambios. ¿Ok? Entonces creo que si nosotros nos damos cuenta, las nuevas derechas o el ascenso de las nuevas derechas en el poder no son una causa, ¿ok? De las crisis, ya sea institucional, económica o política, son un síntoma, ¿ok? Entonces creo que hoy en día estamos viendo esto y de una manera cada vez más marcada, por un lado, y de una manera más expandida, ya no se circunscribía a ciertos espacios geográficos que presentaban estos problemas de una manera mucho más profunda. O en América, digamos, o en América Latina, o en América Central, o en África, o en algunos lugares de Asia, donde estas crisis eran mucho más profundas que en otros espacios. Hoy en día lo vemos prácticamente en todo el mundo. ¿Okay? O sea, hoy la excepción es un Lula en Brasil, para darte un gran ejemplo, ¿ok? Eso es una excepción. Una excepción es que haya ganado Sheinbaum en México. Eso es una excepción. Y en cambio la regla es Bukele, es Milei, lo fue Bolsonaro, probablemente Trump o gane la presidencia en los Estados Unidos, o bueno, las probabilidades son altísimas. Y por otro lado, digamos, la regla son la asunción de los partidos de derecha, no solo en cada uno de los países que vos habías nombrado recién, sino que además ya asumen a nivel de las instituciones europeas. Y como dijiste, un 25% si se juntan todas es muchísimo. La verdad es un salto enorme en los últimos 40 años. Entonces yo creo que básicamente para mí son estos elementos que permiten explicar el ascenso de estas nuevas derechas, ¿no? Vale, y para Andrés, No, sin duda, digamos, el tema de la crisis es un factor, ¿no? Hay un factor. La crisis de esta hegemonía liberal
que se da posguerra fría, que, digamos, que impregna todo el tema, pues, digamos, de occidental principalmente. Yo creo que esa es la dinámica por la cual vemos este tipo de facciones de extrema derecha tanto en Europa como en América Latina, digamos, somos los que vivimos esa hegemonía liberal de los 90 y principios de 2000, que no terminan de solucionar los inconvenientes como lo dice Rodolfo, pero a la postre también hay una ausencia, digamos, de soluciones por parte no solamente de esa democracia, de esa hegemonía del pensamiento liberal, sino también de expresiones de socialdemócratas que tuvieron cabida en diferentes momentos, que tampoco logran solventar esto, y pasa, digamos, esta crisis, la crisis principal, digamos, del 2008, y hay como una especie de nostalgia, ¿no? Hay una nostalgia del pasado, principalmente estos partidos comienzan a resurgir a través, digamos, de ciertas facciones que siempre han estado ahí, o sea, siempre esa extrema derecha siempre estuvo presente, siendo minoría, muy minoría durante muchos años, y tuvieron la posibilidad o encontraron una voz o un canal, una comunicación para irse creciendo poco a poco, y es el uso, por ejemplo, de las expresiones en redes sociales que les ha permitido una divulgación y un desarrollo mucho más amplio de sus ideas, de ideas de la nostalgia, ideas neoconservadoras, que buscan como volver a esa época de la gloria, digamos, en Europa de esa gloria europea, pero en América también de esa gloria de la élite. Entonces, yo creo que eso se conjuga un poco y nos permite, digamos, que durante estos últimos años hayamos visto progresivamente un crecimiento, progresivamente se han unido y tomando cada vez más elementos, puestos de poder en diferentes democracias, ¿no? Sí, yo comparto con ustedes, yo agregaría tal vez a esos que ustedes han mencionado. Uno me parece muy interesante, digamos, creo yo que la combinación democracia y el modelo productivo de la globalización materializado en el modelo neoliberal, creo que llevó a una contradicción, porque la democracia lo que buscaba era una isotimia, como lo plantean los griegos, ¿no? Un tipo de igualdad, ¿no? Buscar unas condiciones equitativas, eh, pero esa combinación con el modelo neoliberal y las lógicas neoliberales lo que llevaron fue no a lograr una isotimia, una igualdad en condiciones económicas, sino a fortalecer más bien una megalotimia. Es decir, que la gente buscara esas inequidades de sentirse superior más al otro. Y yo creo que esa crisis que proviene de la economía, crisis 2008, crisis después del euro, 2009-2012, creo que llevaron a que esa inequidad se evidenciara más y que las promesas de la democracia no fueran cumplidas, como le decía Rodolfo, ¿no? Como, pero yo elijo a esta persona, pero esa gente está gobernando para gente que se hace más rica, no para mí, que estoy llevando el bulto y que tengo que trabajar mucho. Pero además, creo yo que hoy toda esa crisis se debe a que la gente está buscando dignidad, que dentro de los griegos se conoce como el timos, ¿no? La dignidad, oye, yo no puedo tener plata, pero me merezco una vida digna, un trabajo digno, una salud digna. Yo creo que el segundo elemento que me parece importante dentro de esa contradicción que hablaba Rodolfo entre la democracia y el capitalismo, esta segunda atraviesa por otro fenómeno que me parece muy importante, que lo tocó tangencialmente Andrés, es lo digital. Yo creo que lo digital, más que la difusión, como lo dice Andrés, yo creo que lo digital impregnó otra cosa más profunda, y es que lo digital creó nuevos sujetos políticos. Y unos nuevos sujetos políticos que nunca pasaron por la institución tradicional, que se formaron, y ahí va mi tercer punto, en un vaciamiento ideológico. Es decir, ya la gente no quería pensar de derechas, de izquierdas, ¿no? Eso de comunismo, socialismo, nada, carreta, ¿no? Y por el contrario, ante ese vaciamiento ideológico y a estos nuevos sujetos de redes sociales, se terminan creando unas narrativas complotistas, ¿no? Que en medio de su crisis necesitan buscar un responsable. ¿Quién? En Milei, la casta, ¿no? Trump, el deep state, ¿no? El establishment, ¿no? Los eurodiputados de las instituciones de la Unión Europea. Entonces, creo que esos tres factores que ustedes lo mencionan, pero me gustaría como detallarlos, eran esos. Para mí, creo que esos nuevos sujetos con un vaciamiento han llevado a crear nuevas narrativas un poco medio complotistas y que buscan responsables ante la situación dramática, económica, política y social, como lo escribía Rodolfo.
acá hablamos, digamos, que la discusión es producto de una crisis social implantada de un modelo económico, ¿sí? El neoliberalismo. Sin embargo, estas nuevas corrientes no critican al neoliberalismo, ¿sí? Buscan excusas en otros lados, ¿sí? Buscan elementos en otros. Las causas de esas crisis no es las decisiones económicas que ellos mismos defienden, ¿sí? Porque es muy raro escuchar a alguien de extrema derecha, tal vez pueda tener posiciones conservadoras, pero no es un anticapitalista, no son posiciones anticapitalistas o que incluso no son, buscan posiciones mucho más ortodoxas muchas veces. Entonces, yo creo que, digamos, si bien nosotros somos conscientes, digamos, que la crisis es del capital, o sea, es producida por la aplicación de un modelo durante mucho tiempo, que genera unas consecuencias sociales cada vez más fuertes, pues cuando aparecen estas fuerzas no le asignan la responsabilidad, sino se le asigna a otras cosas, como usted ya lo venía diciendo, Alejo, se le asigna, en el caso de Europa, a la misma, a la Unión Europea, o a los migrantes, o a otras decisiones. Justamente en esa línea, vos sabés que hay Wendy Brown, que tiene un libro que se llama Las ruinas del neoliberalismo y es el ascenso de las políticas antidemocráticas en Occidente. Y ella comienza el libro hablando justamente del, digamos, del impacto que el neoliberalismo, digamos, causó. Ella identifica que el causante de la crisis que vivimos hoy es la transformación del capitalismo en neoliberalismo, ¿ok? Y ella trae a colación y hace un análisis bastante profundo sobre las ideas filosóficas de von Hayek, que es uno de los grandes autores que lo citan la mayoría de las extremas derechas, y que la idea es que él decía y entiende de que el gran problema de la sociedad entendida como la socialdemocracia, y es que tienen el principio de la igualdad política como el fundamento máximo. Entonces justifican de que el Estado lo que debe buscar siempre es la igualdad política. Y Hayek dice, no, eso es falso, y además dice de que eso atenta contra un grado de moralidad que tiene que ver con la individualidad y que atenta contra el mercado. Y básicamente te dice, sin desigualdad, dice él, no hay crecimiento económico. ¿Entendés? Él dice, la desigualdad es consustancial a cualquier sistema económico porque permite la innovación y es la innovación a través de la cual el sistema capitalista funciona. Entonces, una de las grandes, de los elementos que identifica ella es que el neoliberalismo surgió para desmantelar a la sociedad fundada en la igualdad política, ¿ok? Entonces, por ejemplo, se dieron cuenta de que el capitalismo, como estaba estructurado hasta la década de los 90, automáticamente creaba un proletariado, que el proletariado cumplía lo que Marx decía. El proletariado, más allá de que haya sido consciente o haya leído a Marx o no, dice que a la larga cobraba conciencia de su condición de proletario y actuaba colectivamente, ¿ok? Entonces formaba sindicatos, ¿ok? Formaba grupos de presión para que el Estado pudiera intervenir en la distribución de los ingresos. Entonces, lo que ella dice es que a partir de la década de los 90 en adelante, el capitalismo se empezó a transformar en neoliberalismo porque empezó algo que ella lo denomina la empresarialización. O sea, esto es, dejamos de vernos como una sociedad fundada en el proletario y pasamos a identificarnos una sociedad basada en pequeñas empresas, pero no empresas formadas por grupos, sino, por ejemplo, esto de decir, bueno, mira, yo soy libre de vender mi fuerza de trabajo. ¿A quién? Al que yo quiera. ¿Ok? Entonces puedo trabajar en Uber, puedo trabajar en Rappi, puedo trabajar en muchos lugares donde a mí me aumentan los ingresos por un lado, ¿ok? Pero por otro lado no tengo contacto con el resto. O sea, empieza una individualización del trabajo centrada en todo el esfuerzo que vos puedes hacer para generar mayor capital. Y paralelamente con esto existe un desmantelamiento del Estado que va orientado a qué? A empezar a disminuir los servicios sociales que tienen que ver con salud, por ejemplo. Entonces, cada vez te cubren menos los diferentes seguros sociales que uno tiene por ser un trabajador. O sea, que implica que toda esa carga recae sobre quién? Sobre un núcleo familiar. Pero guarda,
El individuo entendido como individuo y el individuo entendido como una familia. Por esa razón te dice ella que para las nuevas derechas que se instauran y nacen en el neoliberalismo, la familia, entendida de manera tradicional, es importantísima, porque es tu último lugar de refugio, ¿ok? Entonces, ¿vos qué haces? Vos trabajás para vos y tu familia, nada más, ¿entendés? Y porque vos solo vas a colaborar con tu papá, con tu mamá, con tu mujer y tus hijos. Se acabó. Ese es tu grado de solidaridad, ¿ok? Y además vos protegés ese espacio porque por fuera ya no queda nada, ¿entendés? Cada grupo familiar, cada individuo pelea por lo suyo y su familia. Entonces, es el sostén del grupo familiar el espacio más, digamos, más íntimo que logra sobrevivir en un capitalismo como el que vivimos hoy en día. Claro, y vienen las lógicas del emprendimiento, ¿no? Exactamente. Y además, dice ella, por esa razón es que si uno se dan cuenta, todas aquellas personas que en general apoyan a las nuevas derechas tienen estas características, ¿ok? Son familias tradicionales, núcleos donde todo el mundo te dice, si yo trabajo todo el día, ¿por qué le tengo que dar mis impuestos a los inmigrantes? ¿Ok? O sea, yo tengo que trabajar para mí, tengo que cuidar a mi mamá, tengo que ver que mis hijos vayan a una buena escuela para darle una buena calidad de vida. ¿Y yo lo hago con qué te dicen? Con mi esfuerzo. Y yo me levanto a las 7 de la mañana, yo le pago la escuela a mi hijo, ¿ok? Yo pago un seguro médico porque el seguro que tengo no me alcanza. Y además te dice, viene un Estado que me saca dinero para dárselo a quién. Te dice, a los inmigrantes. Como es el caso de La Europa. Europa. El Ah, caso eso, no es, eso, nada, perdóname y cierro con esta idea, pero el caso dale, nuestro dale. es para darle plata a los vagos que no trabajan. Porque guarda, el trabajo es responsabilidad individual, ¿eh? Ese es el punto también. Antes el trabajo venía de qué? De un Estado que te garantizaba ciertas condiciones para que vos puedas tener un trabajo digno. Hoy no. Hoy es, ¿hay trabajo? Sí. Bueno, eso quiere decir que sos un trabajador. Si hay trabajo y no trabajás, no sos un desempleado, sos un vago. ¿Me entendés? Sos alguien que no quiere trabajar. ¿Ok? Porque si no, tenés Uber, tenés Rappi, tenés trabajo, te dice. ¿Ok? El tema es Tienen que vos... maneras de esclavizarte, de otra Exactamente, manera, ¿no? exacto. Entonces, creo que esto sirve un poco para poder ir cerrando, bueno, no sé si cerrando, pero sumándole al debate y... Finalmente lo que dice Rodolfo fue, o sea, Rodolfo profundiza un tema que es el, el origen del discurso, ¿no? Pues el origen de dónde nace la crisis y por qué esta crisis termina deviniendo en la creación de diferentes discursos o narrativas que justifican un comportamiento o el crecimiento de estos movimientos políticos, de estas nuevas derechas. Entonces tenemos todo lo que mencionas. Yo quiero que profundicemos es ahí, en eso, en lo que estamos hablando, en los discursos. ¿Cuáles esos son los discursos? Ya hemos hablado, por ejemplo, es muy claro en Europa el tema antimigratorio, ¿sí? Pero ¿por qué el tema antimigratorio? ¿Por qué la extrema derecha europea, en el caso de Europa inicialmente, se habla mucho del tema de la misma lucha contra la Unión Europea? O sea, hay un retorno a un nacionalismo medio chauvinista del tema. O en América Latina, el tema no es tanto el tema, digamos, de migración, porque eso no pega tanto en este lado del planeta, si pega en Estados Unidos, por ejemplo, pero acá pegan otras dinámicas como eso decía, la ayuda estatal, la cultura, las nuevas, se me fue la palabra, política, pero las sí, comunidades del LGTBI más, sí, o sea, eh, los derechos grupales de los nuevos, sí, ese exactamente, tema, sindicatos, trabajadores públicos. todo ese cierto feminismo, las mujeres, todas estas luchas por las reivindicaciones sociales no tienen cabida y lo suficiente como amenaza. ¿Cómo es que decía mi ley? Mi ley lo dice como el marxismo cultural, o sea, le echa a una cosa que ni siquiera existe. Entonces, ¿cuáles son esos discursos y cómo se construyen? Cuéntanos un Pero poco. yo le agregaría, Andrés, a esa pregunta que me parece muy interesante. Yo creo que para contestar esa pregunta, creería que primero deberíamos de responder que está atada a los discursos es qué entendemos por derecha y extrema derecha.
porque creo que también hemos estado hablando, bueno, ese fenómeno de la extrema derecha, pero ¿qué es la derecha? ¿Qué es la extrema derecha? Y si podemos distinguir esa derecha y extrema derecha a partir de los discursos, es lo que quiero como que arranquemos por ahí también para definir qué es lo que está en ese marco y lo que no está. Bueno, yo les voy a ser muy sincero. Yo el día de hoy acepté la invitación que me habían propuesto ustedes por una simple razón, y es que yo estudio el populismo, y el populismo es un fenómeno que se asocia mucho a lo que estamos hablando hoy en día. Entonces hay una corriente que dice que el populismo puede ser de izquierda o de derecha, y de hecho es la corriente más importante dentro de los que estudiamos este fenómeno. Sin embargo, últimamente están surgiendo nuevos autores que están empezando a hablar y a distinguir entre los populismos y las nuevas derechas, como diciendo no son fenómenos iguales, ¿ok? Y la verdad les digo, yo estoy parado en el medio porque no tengo demasiada claridad para definir, teóricamente hablando, los populismos de derecha de las nuevas derechas. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que comparten muchas características, ¿ok? Muchísimas. Entonces, a ver, por un lado, está bien que así sea, porque son fenómenos teóricos nuevos que se le están dando mayor claridad teórica, o sea, se está robusteciendo una explicación, pero que todavía no hay mucha claridad sobre los que investigamos estos temas, la diferenciación entre unos y otros, ¿ok? Entonces se parten de líneas comunes. ¿Por qué digo esto? Porque muchas de las características de las nuevas derechas son las características de los populismos que se relacionan con los populismos de derecha, ¿ok? ¿Entiendes? Pero entonces uno diría, para algunos autores es lo mismo, para otros autores no. Yo, la verdad que hoy, últimamente tengo también un lío ahí en el medio, no sé si son lo mismo, yo quiero entender que no es lo mismo, pero las características son muy similares, ¿ok? Entonces, las características de las nuevas derechas es, primero son nuevas derechas, porque, a ver, se diferencian de las antiguas derechas, que eso es importantísimo. Entonces, en general, las derechas surgen de lo que se consideraban como los fascismos, el nazismo, fue los que crearon las derechas. Esto es, grupos políticos revolucionarios que querían llegar al Estado y transformarlos y que tenían básicamente bases étnicas, raciales, ¿entendés? Y a partir de ahí querían construir una sociedad nueva. Eso se conoció como nazismos y fascismos. Las derechas surgen después, reivindicando y diciendo que lo que el nazismo y el fascismo planteó, pues tenían razón. Entonces se denominaron derechas, ¿ok? Derechas que buscaban instaurar un régimen fascista o nazista en el racismo y demás. En cambio, las nuevas derechas cortan con ese pasado. O sea, si vos a Trump, a Milei le decís que es un fascista, se enoja. Si decís que es un nazista, se enoja. Te dice no. Es más, te dice, si yo soy judío, ¿cómo voy a ser un nazista? ¿Ok? Lo otro es que, si bien el nazismo y el fascismo de las derechas surgieron en la democracia, su función era desmantelar a la democracia, ¿ok? No creían en la democracia. Y esto es un fenómeno que en realidad sí comparten un poco con las nuevas derechas. Las nuevas derechas te dicen, mira, yo llego al poder, pero en realidad todo esto que está acá no funciona, hay que cambiarlo. Entonces te hablan un poco de lo que es la desdemocratización, ¿ok? Entonces, ¿qué hacen? Las nuevas derechas te dicen, yo asumo a través de la democracia, pero utilizo las propias instituciones democráticas para empezar a desmantelar el Estado que no funciona, te dice. ¿Por qué? Por lo que veníamos hablando recién. Te dice, usted sigue siendo pobre, usted sigue siendo... Bueno, ¿sabes por qué? Porque esto no funciona. Y lo otro es que las nuevas derechas establecen un enemigo que necesitan, digamos, eliminar. Y este enemigo varía. ¿Ok? No en todas las nuevas derechas el enemigo es el mismo. En el caso de Europa son los inmigrantes, ¿ok? Entonces, ¿sabés por qué estamos como estamos? Por los inmigrantes que vienen del norte de África y del Medio Oriente. ¿Sabés por qué estamos como estamos? Porque estos burócratas de la Unión Europea nos imponen normas y no podemos hacer nada. ¿Ok? Y por otro lado, lo que nosotros vemos es que
el enemigo no es un enemigo que se derrote constantemente, sino que es un enemigo que va variando y que está siempre presente. ¿Ok? Por lo tanto, lo que implica es que yo tengo que estar en el poder, si es posible, forever and ever. Porque si esto se da, es la única manera de yo en algún momento voy a poder derrotar al enemigo que es el causante de lo que de lo que el pueblo sufre. ¿Ok? Y por último, para darle la palabra a ustedes, para que también puedan sumarle algo, es, digamos, Chantal Mouffe hablaba de las diferentes maneras de construir el pueblo, ¿ok? Porque si ustedes se dan cuenta, tanto las nuevas derechas como los populismos sí se sustentan en la construcción de un pueblo. Hay una gran cantidad de personas que se identifican y los apoyan. Y Chantal Mouffe te decía, bueno, pasa que la manera de la nueva derecha o de los populismos de derecha, que para ella es lo mismo, de construir el pueblo es de manera reactiva, te dice. ¿Ok? Reaccionan frente a lo que ellos consideran que es una injusticia enorme. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las nuevas derechas tienen una base social que es completamente reactiva. O sea, uno no puede decirle absolutamente nada, ¿ok? Porque hay una reacción inmediata. ¿Ok? Es muy claro, ellos te dicen, mirá, nosotros estamos como estamos por 4 factores, listo, se acabó. No tiene una explicación mucho más profunda, más compleja, y esto se relaciona con lo último, y es que las nuevas derechas tienen una capacidad enorme para dar mensajes muy claros y muy simples, ¿ok? Y esto tiene que ver con la polarización, la dicotomía. Existe algo que está bien y existe algo que está mal. Punto. Es así de simple, ¿entendés? Entonces, no empiezan con esto de decir, bueno, ¿por qué la democracia no solucionó la desigualdad? Y los políticos tradicionales te van a decir, bueno, porque es un tema complejo, porque no depende de las políticas que nosotros tengamos. Y al fin y al cabo no te están dando ninguna respuesta, ¿entendés? En cambio, un líder de la nueva derecha te dice, ¿sabes por qué? Porque es responsabilidad de los inmigrantes que vienen acá y te roban el trabajo. Punto. Se acabó. ¿Entendés? ¿Sabés por qué Italia estaba como estaba? Porque la Unión Europea le cobra y le dice, mire señores, ustedes no pueden elegir a los representantes que ustedes quieren. Por eso. Entonces, creo que estas son parte de las características que estábamos hablando. Finalmente, las extremas derechas, o sea, la extrema derecha, esa originaria que tú planteas que viene del fascismo como base ideológica, si se quiere decir así, pues ha evolucionado, ¿no? Y en el mundo cambia, ¿no? Y yo creo que esa misma se ha venido adaptando y captando nuevos seguidores, llegando a ese tema del populismo, pues del populismo de extrema derecha, ¿no? Y de las nuevas derechas, que se combinan y que tienen muchas veces, yo siento como unos reclamos particulares, pero que en ciertos momentos convergen, ya sea porque sus líderes logran homogenizar un discurso, porque puede ser que explicacionen, por ejemplo, en los temas de por qué hay tanto apoyo juvenil, o por qué ha venido creciendo el apoyo juvenil, cuando muchos de los discursos son muy de conservadores, por decirlo de alguna manera, ¿m? Que tendrían, digamos, un poco más de acogida en facciones de tareas un poco más grandes. Entonces, yo creo que convergen y ha venido generándose un proceso cada vez más homogenizador en torno a, bueno, todo lo que suene más o menos acá, los vamos recogiendo y ha sido como la forma, pues yo lo entiendo, la forma en que han ido creciendo a través de sus diferentes discursos, porque son diferentes, o sea, hay unos que no pueden con el tema del movimiento LGTBI, pero solo es eso, pero pues lo convergen y lo pegan con contra la izquierda o contra el sector del gobierno o contra los migrantes. O sea, uno puede ver facciones como en Trump, latinos votan por Trump, sí, o sea, en Trump. Entonces no es solamente uno u otro, sino que terminan amalgamándose un poco de discursos que son utilizados, digamos, por este populismo. Y perdóname, y además porque hay algo que no lo dije, y es que tiene que ver con lo que están en contra de lo que es políticamente correcto. Entonces ellos entienden que la defensa de los derechos de las minorías es lo políticamente correcto. Y es lo que hay que hacer.
Entonces, por eso es que surge digamos, yo no sé si es un odio, pero sí hay esa manera reaccionaria de responder frente a lo que es políticamente correcto. Entonces te dicen, ¿y por qué? O sea, ¿por qué yo tengo que apoyar a los movimientos del LGTBI? ¿Por qué tienen más derecho que yo? ¿Ok? ¿Quién dijo que no nacimos hombres y mujeres? ¿De dónde salió eso? ¿Ok? Eso es la ideología de género, te dice. ¿Ok? ¿Por qué razón? Milei lo dice claramente, dice, ¿qué culpa tengo yo de ser blanco de ojos celestes? Dice él. ¿Ok? Como diciendo, ¿qué le tengo que pedir perdón a quién? Si así nací. ¿Ok? Y esto tiene que ver con eso. Con lo que es políticamente correcto ya no funciona, ya no atrae, ya no moviliza a las personas. Moviliza el ser auténtico y decir las cosas como son, te dice. Creo que eso también es otra de las características. Yo, yo creo que hay dos elementos que me gustaría como esbozar. Y el primero es que creo que este momento de la humanidad, porque yo creo que esta crisis o estos auges siempre han existido en diferentes etapas de la vida, de la humanidad. Y yo creo que lo primero que se debe a esto es a un elemento que ha estado en el seno de la humanidad y es la contradicción entre el comunalismo, ¿no? Y el individualismo. Creo que eso ha sido un debate interno en todas las sociedades históricas y que en ciertos momentos, por crisis económicas, políticas, de lo que sea, a veces toma fuerza, a veces se reduce. Hoy creo que por la primera parte que abordábamos de las crisis hace que esta discusión entre el comunalismo, el por qué yo tengo que trabajar y que mi trabajo vaya para todos o vaya para todos, versus a yo trabajo para mí y nada más para mí o mi familia, ¿no? Entonces creo que ese primer punto es un asunto que además los líderes saben explotarlo, que saben que es una discusión que no se ha zanjado entre toda la historia de la humanidad y que sigue siendo un punto divisorio. Y mi segundo punto que quiero esbozar es que Stanley, este filósofo Jason Stanley tiene un libro que me parece muy interesante, se llama ¿Cómo funciona el fascismo? 10 conceptos claves para entender el auge y los peligros de los nuevos tiranos del mundo. Digamos que el lado que aborda en este libro, en este ensayo filosófico, hay unos elementos que me parece interesante y el tipo plantea, los regímenes fascistas se han ido, pero sus estrategias no, ¿sí? Y creo que sus estrategias, cuando uno mira a todas estas extremas derechas, lo que buscan es, primero que todo, por ejemplo, traer un pasado mítico, ¿no? Antes éramos mejor, ¿no? Y esto se relaciona mucho con ese conservadurismo, ¿no? La familia, la iglesia, el ejército, ¿no? Era como ese pasado mítico que unía a la familia, a lo que decía Dios, hombre, mujer, hijos, punto, ¿sí? Entonces creo que Perdóname, dime. Natalia Strobel se llama, sacó un nuevo libro, se llama Las Nuevas Derechas, y ella habla del conservadurismo radical, hablando de Correcto. eso, justamente eso que vos estás diciendo. Creo que Claro. hay otro elemento que es fundamental, que caracteriza y que profundiza la extrema derecha, es también el antiintelectualismo, ¿no? Porque el intelectualismo cuestiona, ¿no? Y por eso ellos también hablan con lo correcto político, ¿no? No, yo Claro, sí claro. quiero decir que a mí me gustan los pobres y me gusta explotar, ¿no? Pero los intelectuales te dicen, no, espera. Estamos en una sociedad inequitativa, es un proceso histórico, además, que detrás de esto quieren tapar relaciones de poder históricas, ¿no? Y por eso una estrategia de las extremas derechas siempre es silenciar el intelectualismo o silenciar el cuestionamiento intelectual. Creo que un tercer elemento que se ve muy marcado es que todo problema social o económico lo convierte en un problema de seguridad pública, ¿no? Entonces, el migrante, ¿no? Todo es un problema de seguridad, todo lo atacamos con fuerza bruta, ¿no? Todo es un problema que todo tiene que ser resuelto a través de la seguridad, todo se seguritiza. Y creo que ese es un factor que la estrategia de la extrema derecha, que viene de esas lógicas nazis y fascistas, son importantes. Hay otro elemento que me parece importante, que es el fortalecimiento de la jerarquía, ¿no? Buscan mantener esas relaciones de jerarquía, ¿no? Lo que dice Milei, ¿qué culpa yo ser blanco, ¿no? Blanco y claro y tener poder? Pues de malas, ¿sí? Eso, o sea, quiere que se sostenga esa jerarquía. Las mujeres no, las mujeres siempre por debajo. Lo que tú hablabas, Rodolfo, ¿no? Ese tema de
el lenguaje inclusivo o el tema del feminismo o la ideología de género, ¿no? Que quieren tratar de romper esa jerarquía, pues no lo vamos a permitir. Y el último que me parece importante es que vuelven a utilizar el tema del victimismo, ¿no? Somos víctimas o del Estado o somos víctimas, que a mí me parece muy interesante ver todas estas nuevas olas de la extrema derecha que creo que pueden tener como ese símil entre todos, es que atacan a un comunismo, ¿no? Mire que ojo viene que el socialismo, ¿no? ¿No? Pero mientras tanto, con mis lógicas capitalistas, yo te devoro, ¿no? Es como, no te come el tigre, pero sí el león, ¿no entender? Y me parece curioso, ¿no? Lo vemos con Milei, ¿no? El fantasma del comunismo. Vengo del más allá a decirles que el socialismo, ¿no? Pero mientras tanto, que este actual sistema se lo siga devorando. Entonces, creo que esas lógicas de las extremas nuevas derechas apuntan a pegarle muy duro a esa contradicción comunalismo versus individualismo, seguido de mantener lógicas de jerarquía, lógicas de victimismo y lógicas de querer decir que yo creo que eso pasa mucho. Todos los seres humanos creo, en la medida que uno reflexiona, uno dice, oiga, yo lo que pensaba creo que estaba mal, porque entiendo que la desigualdad se ve algo. Pero también a estas extremas les encanta la lucha de lo anticorrecto políticamente para seguir diciendo cosas que saben que los datos y que lo real, o sea, lo fáctico, no les da la razón. Exactamente. Perdóname, esta autora, Natasha Strobel, te dice justamente eso y te decía, mira, existen unos problemas que no son reales, o sea, que son impuestos e inventados por las nuevas derechas, donde tienen soluciones que están acorde con esa realidad que no existe, o sea, son soluciones irreales también, ¿ok? Entonces, por esa razón es una promesa constante de cosas que no se van cumpliendo, primero porque no coinciden con la realidad, pero también por otro lado es que yo no las cumplo, ¿por qué? Porque hay todo un sistema que me lo impide, ¿entendés? Entonces, soy víctima de querer generar los cambios que este sistema no me genera. Entonces, eso me obliga a decir diciendo, mirá, lo vamos a hacer, quédate tranquilo, lo voy a cambiar. Entonces, quedan unas promesas eternas. Por otro lado, también tiene que ver con, digamos, con lo políticamente incorrecto, que es lo que vale ahora, se relaciona mucho con lo que es la información falsa o los fake news. Ya no importa que vos digas cosas que son mentiras. ¿Ok? No importa. O sea, si yo como, por ejemplo, si yo siendo Massa, el opositor a Milei, presentándome en las elecciones, yo decía, escúchenlo, está mintiendo, está loco. Está loco, mirá, escuchá lo que dice, que viene de él más allá, ¿entendés? Que va a solucionar, que habla con su perro. Eso hace 20, 30 años atrás, la gente, sí, uno diría, no tengo que hacer ninguna campaña política, me la está haciendo él. Mirá, solo me la está haciendo, ¿entendés? Escuchen, ¿quién lo va a votar? En cambio, hoy en día, eso que él dice no se considera que sea una locura. ¿Ok? Primero. Segundo, si lo cumple o no lo cumple, bueno, si no lo puede cumplir es porque no lo dejaron. Y es más, posiblemente sea un elemento para que se reelijan en el poder. Bueno, como no lo dejaron ahora, lo voy a volver a votar. A ver si en una segunda oportunidad lo hace. O Bukele. Mirá, logramos hacer cambios, pero no fueron todos. Me tengo que quedar más tiempo en el poder. No, es que, a ver, 2 artículos de la Constitución lo dicen claramente, no puedes, no importa. Se interpreta. Si la Corte Constitucional me dice, listo, y ahí está, otro periodo más. Entonces, ¿cómo esto, no? De ahora hablábamos de lo políticamente correcto y pasamos a lo políticamente incorrecto, eso es lo válido. Y por último, ya no tenemos miembros de partidos políticos, ya no tenemos gente que cree en las ideologías. Hoy en día tenemos fans. ¿Ok? ¿Qué implica esto? Uno cree ciegamente. Eso es el fanatismo por algo. El deporte, el fútbol tiene eso. Yo creo, digamos, fanáticamente en Maradona y en Messi. Punto, se acabó. No hay discusión posible alrededor de eso.
Para mí Messi es el mejor jugador del mundo. Ya está. No me voy a sentar a discutir. Si ve, listo. Y si Messi mañana quiere jugar en la selección, genial. Y si no quiere jugar, tendrá sus razones para no jugar. Tiene razón. ¿Ok? Pero claro, es fútbol, es un deporte. Es un deporte que te lleva a generar un fanatismo. No tenés que racionalizar nada, no tenés que entender, tenés que vivir con emoción el deporte, porque está hecho para eso. Y donde existe un ganador y un perdedor. Clarísimo. ¿Ok? Para Argentina jugó 5 finales, perdió 3. Para nosotros perdimos, punto. Eso no es segundo puesto, nada. Perdiste. ¿Ok? Bueno, esa lógica deportiva se trasladó a la política hoy en día. Y hoy en día cada uno de estos líderes políticos no tiene seguidores políticos, tiene fans políticos, tiene fanáticos políticos, donde todo lo que ese líder diga es palabra santa. No se cuestiona. Está bien, por algo lo dijo, por algo lo hizo. Claro, ¿Ok? yo, Perdóneme. Y por otro lado, estamos en la lógica de ganadores y perdedores. Y si yo gano, lo que hago es imponer mis reglas. Punto, perdiste. Así ya está. Listo. Como yo soy el ganador, estoy en el estado ahora, ¿sabes qué voy a hacer? Tome, esto es así. Ya no hay más diversidad cultural, ya no voy a apoyar o voy a financiar. No, 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 no. Perdieron. El, el pluralismo político se elimina. ¿Para qué? ese pluralismo y tolerancia. Me surge una pregunta para que lo discutamos. Ya el tiempo se nos va a ir acabando, pero me genera mucha inquietud lo que tú planteas sobre el fútbol, ese símil que haces es, ¿por qué creen ustedes que la extrema derecha terminó canalizando la rebeldía de las mayorías? O sea, es decir, uno podría decir que la izquierda, ¿no? La juventud, la rebeldía, el cambio, de la transformación. Bueno, pero ¿por qué hoy las extremas derechas terminaron canalizando a esos jóvenes rebeldes? No, no estamos hablando de la persona de 60 años que quiere proteger su familia y la iglesia. No, estamos hablando de jóvenes que tienen rabia, que tienen rebeldía, que quieren cambios. ¿Qué pasó ahí? Ustedes cómo lo pueden analizar o interpretar? Yo en el fondo creo que, y bueno, esto lo dijo claramente Chantal Mouffe con el último libro que sacó, los nuevos populismos de izquierda. Y dice que justamente cedieron ese terreno. Algo que la izquierda tenía históricamente es que lograba canalizar la necesidad de transformar una sociedad. Y a partir del 91 en adelante, digamos, cuando se produce supuestamente un fracaso material que tiene que ver con la disolución de la Unión Soviética, toda la izquierda a nivel global entró en un proceso de crisis. Y esa crisis lo que llevó es a más institucionalidad, ¿ok? No nos olvidemos que la socialdemocracia cuando surge en la década de los 90. ¿Por qué? Porque es una combinación entre un socialismo que buscaba una transformación y una democracia liberal o un liberalismo que buscaba generar ciertos cambios en lo económico, pero seguir en lo mismo. Y se juntaron. Y dijeron, bueno, trabajemos juntos, nos alternamos en el poder y de esta manera dejamos, porque fue así, dejamos de representar a lo transformador, a lo revolucionario. Y es ese espacio donde surge la nueva derecha o los populismos también. Son transformadores, ¿entendés? Y recogen, esto se hacen cargo. Cuidado con esto, ¿ok? Y que después, cuando esto salga, pero que yo no soy uno de nueva derecha ni mucho menos, pero indudablemente tienen elementos que son acertados, ¿ok? Hay una crisis y una crisis que muchos de los políticos tradicionales que nosotros votamos, apoyamos y demás, son responsables. Y la respuesta es, no, bueno, pero es que no, es que en realidad nosotros tampoco podíamos. O sea, hay una falta de hacerse cargo de las cuestiones que la nueva derecha que hizo lo recogió y dijo, miren señores, ¿quieren hacer un cambio? Yo te lo doy. Y vamos a hacer esto. Como hablamos recién, 4 puntos. Listo, se acabó. ¿Ok? Los responsables son ellos, nosotros vamos a hacer esto, yo voy a asumir en el poder y le voy a decir, mira, voy a mandar una norma. Si el Congreso no me la aprueba, saco un decreto. Si no, le mando a las Fuerzas Armadas y le digo, voten. Como hizo
Bukele. ¿Ok? Fácil. Y si no sabes qué, salgo y le digo, vayan todo el pueblo reactivo, vayan a protestar a la casa de tal porque él no votó la ley. Y la ley es superpoderes. O sea, yo necesito que me den a mí, ¿para qué? Y para generar los cambios. Pero si ustedes se dan cuenta, a ver, son mecanismos, ¿cómo sería el término? No es legítimo, pero son mecanismos lógicos si entendemos la dinámica en la cual se da. ¿Ok? Y para mí pasó esto. Para mí se dejó de lado. Ya no se ve. Empezó a recoger esos elementos emancipadores que muchos jóvenes tenían y se los dejó o se los trabajó desde los partidos tradicionales. Vengan al movimiento, vamos al sindicalismo, hagamos una protesta. No, las nuevas derechas trabajan ¿dónde? En las redes sociales. Ese es el fuerte de las nuevas derechas. Están todo el tiempo mandando mensajes, estaban todo el tiempo en Twitter, en Instagram, en Facebook, en YouTube, haciendo esto que nosotros estamos haciendo ahora. ¿Ok? Ahí trabajan. Ahí generan y dicen, yo te voy a generar el cambio. Lo vamos a hacer así. Entonces, como dice Natalia Strobel, empezaron a trabajar desde lo prepolítico, no desde lo político. No asumían el poder para generar una transformación, no, empezaron a generar la transformación antes. O sea, se apoderaron de Gramsci. Leyeron perfectamente a Gramsci cuando Gramsci decía, no, esto hay que hacer un cambio cultural primero. Cultural. El Ideas. capitalismo el fuerte que tiene es que es un fuerte cultural. Y cierro con eso para que Andrés pueda Vale, continuar. Andrés. No, yo voy a comenzar con lo que dijiste. Lo tenía. Finalmente, yo considero que el campo y el desarrollo de los pensamientos, o sea, las bases de las nuevas derechas hoy, siguen siendo extrema derecha, siguen siendo teniendo la misma esencia de las viejas. ¿A qué me refiero? O sea, hablamos de lo políticamente incorrecto, que es el que lo dicen, y que odian el políticamente correcto. Odiaban que no pudieran hablar mal de, por ejemplo, de las personas de raza negra porque son racistas. Eh, Les molestaba que no pudieran hablar mal de las mujeres porque son misóginas, son misóginos. O sea, ese tipo de cosas siguen permeando. Claro, lo transformaron. ¿A través de qué? De unos elementos de un tema cultural. Cuando decías lo de Gramsci y el tema cultural, recuerdo, y también lo recomiendo, hay un podcast que se llama Epidemia Ultra, que es toda una Sí, serie de, de capítulos, desarrollo teórico, pues de cómo se construyeron las nuevas derechas, cómo han llegado hasta acá. Se lo recomiendo, que es muy bueno. Y yo sé, ¿sé yo Franco no? de creo que el, Franco de Franco de Ledone, sí, 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 sí. es el coordinador del podcast. Es muy bueno, escúchenlo, son como unos Sí, 10 bueno. capítulos y toca todo esto, pero uno de esos le robaron el tema de la lucha cultural, la lucha del campo a la izquierda. Y finalmente esta manifestación, digamos, yo creo que digamos que sí hay un tema de fanatismo, pero yo no creo que hoy vemos casos personalistas, el caso de Trump, el caso de Milei puede ser, o Bolsonaro, que representan como caudillismos en el marco del asunto. Sin embargo, yo veo que también hay una corriente de construcción colectiva, tal vez no partidaria, pero sí de aglutinar la mayor cantidad de gente en esas expresiones, ¿sí? En eso, por ejemplo, toda la corriente de la derecha de la alt-right o la alternative right en Estados Unidos, toda la de la nueva derecha francesa, todo ese tipo de elementos que si bien están zafados y no son cohesionados, hay un momento en que logran cohesionarse y lo que hace la figura es lograr cohesionar, pero hay esos elementos culturales de ese pensamiento que sigue siendo, digamos, de derecha de la vieja, o sea, que busca consolidarse y crecer. Por eso yo creo que eso no lo tocamos, pero por eso veo que han podido aglutinarse no solamente expresiones a carácter nacionales, sino también expresiones a nivel internacional. O sea, esto que hizo Milei en España hace poco, pues es una muestra de eso, porque han venido generando espacios
de convergencia. Y yo ya acabo con una cosa que me pareció muy interesante, y porque la vi esta semana, del tema de por qué la gente termina apoyando tanto eso. No sé si ustedes conocen la serie de The Boys, ¿o la han visto? Una de superhéroes de Prime Video. Está en la nueva temporada que comenzó hace poco, y es como una división entre como política entre una y la otra. Entonces hablan con una que está promoviendo estas noticias falsas y demás, y le dice, es que yo simplemente, todas son personas que no pesan para nada. Yo simplemente les digo que ellos se dieron cuenta de algo y les doy un objetivo, una razón de existir, y logro cohesionarlos de eso. Es lo mismo como cuando hablábamos del racismo estructural de Estados Unidos. Muchos de ellos eran gente blanca, pobre, pero simplemente por buscar un privilegio, algo que los hiciera diferente, apuntillaban eso. Y es la forma en que usted logra abrazar. Es lo mismo que los conspiranoicos. Es que yo sí me di cuenta, es que la Tierra es plana. El problema es usted, yo sí me di cuenta, por eso yo soy mejor. ¿Sí? Ese privilegio, ese falso privilegio. Sí, frente a esa pregunta, yo creo que tengo tres que comparto con ustedes, pero que quisiera profundizar. Yo creo que aparte de lo que decía Rodolfo de la caída de la Unión Soviética, yo creo que también hubo paralelo otro fenómeno, y fue un matoneo estructural, sistémico hacia la izquierda. Estructural, que eso se materializó con el institucionalismo, sí y tal, pero hubo un matoneo, o sea, y eso toca analizarlo claramente dependiendo de cada país, ¿no? En Colombia, claramente todos los procesos. En Colombia, que fuera de izquierda era un guerrillero, ¿sí? O sea, y era clasificado así, era un guerrillero de armas, tal. Pero creo que ese matoneo estructural y global se materializó con creación de mitos, o con cifras, ¿no? Que decía Milei, Stalin mató 150 millones de personas. Dice, o sea, esa no había, o sea, sí, es decir, no generan riqueza. La izquierda quiere distribuir la riqueza, pero no producir, ¿no? Y empieza a crearse mitos que obviamente tienen eco, que personas que no les ha interesado, no quieren leer, no quieren profundizar, se los compran, esos mitos. Sí, los socialistas no producen, los socialistas solo distribuyen, ¿no? Esa es una hora que, por eso estudien bajos, ¿no? Entonces creo que hay un son consignas claras. ¿Entendés lo que exacto. te quiero decir? Es una consigna clara. Y vos es lo que necesitas. Vos necesitas que te simplifiquen las cosas, no que te las complejicen. Exactamente. ¿No? Entonces, y esto va en ese punto. No me importa si cuánto mató. Mató mucho, listo, se acabó. Es un asesino. Sí. Me da el número. Y crean alrededor de eso mitos que le dan después una cosa sencilla, una solución y clasificación sencilla. Entonces creo que el primero es ese. Creo que hay una campaña sistemática global para combatir todo lo que sea socialismo, comunismo o algo distinto a lo que ellos piden. Creo que el segundo es que hay a las fuerzas de izquierda se les ha dificultado también crear algo alternativo. Es decir, contrahegemónico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y también entiendo por qué el capitalismo llega a un punto de absorber hasta lo más anticapitalista, ¿no? O sea, el Che Guevara se volvió ahora una marca, pues sí, que tú puedes hacer plata con eso, ¿sí? Entonces, el capitalismo llega también a un punto de expandirse que también lo contrahegemónico se vuelve hegemónico. Y creo que a eso se agrega un elemento muy importante, y es que, como les decía anteriormente, muchos de los partidos de izquierda, las categorías axiomáticas o las categorías de clasificación de objeto de estudio transformaron. ¿Quién es el trabajador hoy? No es el de la fábrica, no es el de la fábrica, ¿no? El proletariado, el pueblo, todas estas categorías se fueron con la misma transformación de la globalización cambiando. Y hoy creo que no existe o no da tanta profundidad entender que tal vez lo que hizo Marx o a sus interpretaciones Lenin, Mao, entre otros, lograron como identificar dentro de ese capitalismo. Hoy el capitalismo es un capitalismo financiero con unas implicaciones distintas y que creo que se ha costado a la izquierda poder entender cuáles son, ¿no? Ya no son grandes fábricas. Pero es que ahí yo quiero hacer una diferencia. Finalmente, lo que yo decía al principio, sí, la izquierda busca cambiar eso, las nuevas derechas no. Sí, no, claro. Y, o sea, es mantener, o sea, juegan en otro campo porque no necesitan una transformación estructural. Claro, los otros tienen que jugar en varios campos para poder desarrollar su política, y es más difícil. Pero guarda, están en un proceso de
desmantelamiento de una estructura que sí se fue formando, ¿ok? O sea, Claro, no nos olvidemos que después de la Segunda Guerra Mundial, hasta la década de los 90, pero durante 60 años existió algo que fue un capitalismo de Estado, el Estado social de derecho, claro. Está que bien, está. garantizaba los derechos. Hoy, incluso hoy en Europa, con todos estos partidos de extrema derecha en auge, hay muchísimos derechos que hace 70, 80 años que están, que el Claro. Estado te garantiza. Entonces, guarda, sí están en un proceso de transformación poco a poco. Vos te das cuenta que ese porcentaje fue bajando. En los Estados Unidos lo hicieron en menos de 20 años. En Europa todavía no lo lograron. Y en Latinoamérica, mal que mal, No incluso hubo. estados como, claro, como Colombia o como Panamá o Costa Rica, vos te das cuenta que hay muchos derechos que son garantizados por el Estado todavía. Sí, Y claro. vienen todos a decirte, hey, ¿qué pasó? ¿Por qué? Digo, es muy común, pero varios de nosotros, cada vez que tenemos que llamar a un taxi o lo que fuera, usamos varias de las plataformas que todo el mundo sabe que no están habilitadas acá. ¿Entendés? Entonces son legales, que sí, que no, y todo el mundo las usa, primero. Y segundo, el común denominador de cada una de las personas que te viene a buscar en su carro y que te traslada hacia el otro lugar es, no nos quieren dejar trabajar. ¿Entendés lo que te digo? Claro, claro. Es- No, ¿Cómo puede ser? No, yo quiero trabajar, te dicen, ¿entendés? ¿Cómo puede ser que no me dejen trabajar? claro. Y es que, o sea, yo sí creo que las derechas están cambiando y claramente también están formando para desmantelar unas cosas que Claro, daban garantías. exactamente, Pero exactamente. digamos que frente al tema mío va al otro lado y es que la izquierda tampoco ha logrado, por lo mismo que decía, que es difícil también de entender y por eso decíamos, las izquierdas se quedaron en las fábricas, hoy no son fábricas, son coworking, son living working, ¿no? Ya no son trabajadores, uno lee revista Forbes y en Forbes te dicen tus colaboradores, ¿no? Es decir, ya no Exactamente. estás esclavizado, estás burn out, ¿no? Es decir, hay un cambio también de este tema. Y creo que el último y tercer elemento que me parece relevante dentro de eso es por qué la rebeldía ya no está en la izquierda. Y coincido mucho con Rodolfo y esto lo plantea más que todo Chantal Mouffe. Sí, creo que es Chantal Mouffe. eh, Sí, es muy... que nos habla en su libro El agonismo. Ella nos plantea que hay un punto clave y es que la izquierda, los progresistas más que izquierda, se dedicaron fue a administrar el capitalismo, ¿no? Entonces, es decir, algunas tendencias del libre mercado terminan golpeando durísimo a los trabajadores y los gobiernos progresistas que suben tratan de calmar esos daños generados y que buscan en últimas administrar de mejor manera un capitalismo. Es decir, ¿qué es administrar de mejor manera? Un capitalismo más humano y algo ecológico. Pero Ujú. no hay detrás de verdad una propuesta de fondo de transformación. Creo que para mí esos tres factores son claves que han llevado a que la rebeldía se la termine llevando a una extrema derecha y no lo que Razón. tradicionalmente podríamos decir de la Y bueno, izquierda. O... con un ejemplo que lo estamos viviendo nosotros tres, que vivimos acá en Colombia, que tiene que ver con la reforma pensional. O sea, yo no me imaginé jamás que un presidente como Petro, con sus características, pues decida que un porcentaje de nuestra pensión va a ir a parar a la Administración Nacional de Pensiones y el porcentaje restante al sector privado, Mundo privado, sí, claro. a fondos privados. O sea, es que realmente es increíble. Sí, Es que de realmente es acuerdo. increíble. O sea, que Petro, líder de la izquierda de este país, que no gobernó nunca, con posturas muy claras ideológicamente, pragmáticas, que uno puede compartir o no, una de sus reformas sea esto. Sea, le damos un poco al Estado y un porcentaje un poco alto. ¿Para qué? Para que los fondos de pensión privados se lo Claro. administre Y el lo Estado curioso, por ley. y mira, Entonces, ese ejemplo, Rodó, es muy diciente porque sus fanáticos, Gustavo Petro siempre acusó y maltrató a los fondos privados, siempre hablaba mal de ellos. Y hoy, bueno, le da garantías, pero sus fanáticos dicen, no, es la está mejor bien, reforma pensional. Dice, claro, ok, es la pero mejor forma. Y uno dice, pero bueno, perdóname, son estas cosas de lo que veníamos hablando, de esta unión entre lo social y lo liberal en socialdemocracias, donde vos decís, lo que Petro está haciendo ahora no está transformando nada, está administrando, uh-huh, ¿ok? de Y uno acuerdo. dice, lo que te quiero decir es que eso es una de las grandes críticas. Si vos te das cuenta, del otro lado no administran nada, llegan y rompen.
Sí. Milei lo dijo claramente. Él es presidente, a ver, no es es presidente. Y él lo dijo en un reportaje, él dijo, yo me siento re bien siendo un topo. Yo soy un topo en el Estado porque ingresé al Estado para implosionarlo. Lo voy a destruir desde adentro, dice. Sí, 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 sí. Bueno, ese es el simbolismo de las nuevas derechas. Claro, Las nuevas derechas transforman desde adentro. y hay ¿Ok? que entenderlo desde ahí. Claro, y hay que entenderlo desde ahí. Llegaron para transformar desde adentro y están dispuestos a transformarlo todo. Creo que pues finalmente acá hemos logrado hablar de un poco de cosas que sin duda pues, nos pueden dar para 10 programas cada una de ellas para puntualizar y enfocarnos. Yo creo que acá lo más importante que nosotros sacamos es que estas nuevas derechas responden a una lógica, a una construcción que han tenido, han construido unas narrativas que les han permitido posicionarse, que se valen de diferentes instrumentos, sobre todo el tema cultural, y que buscan el acceso del Estado para destruir esos derechos que habían construido, que se habían ganado durante muchos años como una parte de la continuidad de sus procesos, de esos pensamientos, ya sea porque son conservadores o libertarios o cual sea su origen, que buscan mantenerlos y llevarlos, digamos, hasta el fondo. Más de eso podemos hablar mucho más, pero yo creo que al menos que nos queden este tipo de cosas, yo creo que es muy valioso. Y pues nada, darle muchas gracias a Rodolfo por acompañarnos y poder conversar sobre estas cosas que son tan complejas, pero tan necesarias de ir entendiendo, ir desarrollando, ir aprendiendo. Bueno, por favor, gracias a ustedes por la invitación y por esta charla tan amena y tan enriquecedora. Bueno, Andrés, Rodolfo, de verdad, Rodolfo, muy gracias a ti por el espacio, por tus conocimientos. Como siempre Gracias. lo he dicho desde el Facebook Live, eh, este programa está, o este podcast, o Facebook Live, o la página web de Aldea Mundial está para democratizar el conocimiento y creo que me puedo ir tranquilo con un nuevo episodio en donde podemos compartir, analizar, entender la vida internacional de una manera sencilla, pero que obviamente nos impacta a todos nosotros con todos estos nuevos dirigentes políticos, a todas las personas oyentes o a los que nos están viendo en este momento, pues recordarles que nos sigan por las redes sociales de @aldeamundial, que si les gusta este contenido, por favor compártala con sus familiares, con sus amigos, por sus redes sociales, a esa tía que siempre manda hablando de esto de fake news, que manda noticias y que ellas mandan cosas así como qué tal estos tipos tan indignantes hablando de la extrema derecha, nos ayuda a nosotros mucho a difundir esto con esos mensajes indignantes. Entonces, mil gracias. Ojalá que nos puedan escuchar este y otro capítulo más y que lo puedan compartir con sus amigos y familiares. Acabamos este capítulo y nos vemos dentro de 15 días con un nuevo episodio de Aldea Mundial. Hasta luego. Chao.